Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Andrés Felipe Palmera Monsalve. Soy Cristian Camilo Amaya Peláez. Mi nombre es María Juliana Rodríguez Jaimes. Mi nombre es Didier Jesús López Pinzón. Mi nombre es Juan Pablo Piedrahita Rodríguez. Y el objetivo de este podcast es empatizar a los oyentes acerca de los distintos casos, rutas y discriminaciones migratorias por las cuales pasan los haitianos cuando llegan a un país diferente a su lugar de origen. A lo largo de la transmisión se expondrán cifras y datos comprobados a nivel mundial. Al escuchar este podcast podrás saber todo lo necesario acerca de los movimientos migratorios, conociendo instituciones, normas, valores, entre otras cosas para informarnos un poco más acerca de lo que pasa en este hermoso país. Haití ha pasado en las últimas 2 décadas por crisis que le han impedido superar su prolongada pobreza. 2 grandes terremotos, varios huracanes, inestabilidad política y económica, violencia en las calles y hasta el reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse ha obstaculizado cualquier proyecto de desarrollo tanto nacional como multinacional. De igual forma, la ONU estima que casi 4 millones de haitianos, de cerca de 11,5 millones, padecen de inseguridad alimentaria. Un quinto de la población, cerca de 2 millones de personas, se ha visto forzado a migrar. La falta de opciones para viajar a Estados Unidos ha llevado a miles de haitianos a buscar refugio en otros países durante los últimos años, principalmente a los que pueden acceder sin visa en América Latina. Lo que ocurre en Estados Unidos es solo una parte de la alarmante situación que se vive en otras fronteras del continente por la llegada masiva de migrantes. La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que hay unos 19.000 migrantes, un número récord, varados en la ciudad de Necoclí, Antioquia. Estos están a la espera de un turno para cruzar a Panamá, país que permite la entrada de 250 migrantes por día. Esto se debe a motivos sanitarios. Un informe del Fondo Internacional de Emergencias de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señala además que solo en el 2021 se calcula que más de 19.000 niños haitianos, muchos de ellos no acompañados, emprendieron este viaje. Se supone es un riesgo muy grande, por ser una región de selva donde suelen haber problemas relacionados con la malaria y el paludismo, pero también por la explotación, el abuso y la trata por parte de las pandillas, así señala el artículo Migración Silenciosa. Pues esa situación migratoria, según lo explicó Dinis, está teniendo sus efectos en los países de acogida, donde se ha registrado un retroceso en las políticas sociales, entre otras cosas. Por ejemplo, en países como Brasil volvió la pobreza en muchos casos, incluso hasta el hambre. Cuando la población y los gobiernos sienten que los recursos ya no están tan disponibles, pues hay una reacción negativa contra los migrantes. Y esto particularmente sentimos que está ocurriendo con el caso de los haitianos. Haití cuenta con la presencia del sistema de NNUU, el cual presenta organismos de diferentes índoles, pero para las políticas migratorias se encuentra especialmente la OIM, cuya labor consiste en cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración. Asimismo, promueve proyectos y políticas que en conjunto con el gobierno las radica. La presente ley tiene por objeto prevenir, reprimir y combatir la trata de personas, además de castigar a sus responsables y proteger a las víctimas. El sistema de protección y asistencia a las víctimas establecido por la ley debe tomar en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y de los niños y asegurar la seguridad de las víctimas extranjeras que se encuentran en Haití. Ley General de Migración y Extranjería. Esta ley regula el ingreso y la permanencia de las personas extranjeras en el país, así como el regreso a él.
La normativa protege a los derechos de las mujeres migrantes. El preámbulo de la ley se refiere a la obligación internacional de promover y proteger los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familiares sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, idioma, religión, opinión política, origen social, nacionalidad, edad, situación económica o cualquier otra condición que asumió el Estado nicaragüense al adherirse a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Bueno, además, en virtud del artículo 10, la Dirección General de Migración y Extranjería debe garantizar el ejercicio de los derechos en la actividad migratoria, sin discriminación por motivos de nacionalidad, etnia, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen y posición económica o cualquier otra condición. Por otro lado, la ley instituye una vista humanitaria para las personas que sufren violaciones de sus derechos humanos y para las víctimas de la trata de personas, en particular mujeres, niñas y niños. La Ley Orgánica de Educación Intercultural. Bueno, esta ley nos garantiza el derecho a la educación y determina los principios que orientan la educación ecuatoriana. Según el artículo 2 de la ley, la educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que promueven la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condiciones de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad, la justicia y la eliminación de base toda forma de discriminación. Las instituciones encargadas de atender la migración haitiana son: primero tenemos a la Organización de los Haitianos en San Vicente del Tagua, el Servicio Jesuita Migrante de Haití; segundo, UNESCO, INCAMI y Migraciones de la OIM. Esta última institución tiene como objetivo brindar el apoyo a todos en su retorno a los hogares, para que vuelvan a reunirse con sus familias, o bien para reasentarse en Haití, en donde se identifican las causas de origen y las mismas son abordadas por los gobiernos de la región. ONG Buen Samaritano Haitiano. El Buen Samaritano se ha especializado en satisfacer las necesidades únicas de las familias recién llegadas de Haití. UNICEF. Esta es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, la cual busca proveer ayuda humanitaria y desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. La Alianza Haitiano-Chilena es una asociación interconfesional sin fin de lucros. Esta existe para promover la cultura haitiana y chilena. En su primer punto de vista, se nota que mediante el intercambio cultural de ambos países se puede involucrar el vivir juntos y eso dará el resultado de un buen entendimiento a pesar de que el idioma español sea distinto al creol, el lenguaje de los haitianos. Y la cultura puede demostrar muchas cosas útiles para garantizar la acogida chilena y su generosidad por los haitianos, hermanos del mismo Padre Dios y de la misma Madre Tierra. Esta asociación busca el beneficio de todos aquellos que han dejado su país por unos propósitos bien determinados, con el objetivo de lograr una mejor vida. Sin embargo, hay veces en que se arriesgan a coger una migración forzada que proviene de la pobreza, la política o por otros motivos, y gracias a esta asociación se logra una empatía con los haitianos tratando de hacerlos sentir como si siguieran en su país de origen. Ahora recordemos que un movimiento antimigratorio es una oposición a la migración y por ende a la persona que la realiza, llamado migrante. Son diversos los argumentos en que se basan estos grupos para establecer una ideología de odio, pues principalmente les parece contraproducente el brindar acogida y ayuda a los migrantes,
ya que esto solo alentaría el crecimiento de esta clase de población. Hablando de migrantes en general, todo indica que esto puede empeorar. Hay más crisis climáticas, pandemias, crisis sociales, políticas, las que hacen que la probabilidad del desplazamiento de los haitianos por América en general haya aumentado. Pero es difícil saberlo, porque hay varios países que han creado nuevas restricciones para la entrada de los haitianos. Eso muestra lo profundamente arraigadas que están estas estructuras de racismo y discriminación en todo el hemisferio occidental. El racismo estructural está detrás de la condición invisible de los migrantes haitianos y el intento de muchos países de empujarlos hacia afuera lo más rápido posible. Había un intento de usar la menor cantidad de recursos posibles con tal de que los migrantes haitianos no se queden en cada país. Se podría mencionar a Americans for Immigration Control como uno de los principales grupos de antimigración en América. Sostienen que tratan de detener a los millones de extranjeros ilegales que se escabullen a través de la frontera de México cada año. En esta frontera, entre 15.000 migrantes haitianos se retienen y pasan situaciones de vulnerabilidad de derecho constantemente. Actualmente los opositores contemporáneos de la inmigración la culpan por problemas como el desempleo, el crimen, el daño al medio ambiente, la escasez de viviendas y los costes abrumadores de servicios sociales. Todo esto se ve reflejado en la migración de haitianos, dado que son fuertemente discriminados con su llegada a distintos países, luego de salir de su país debido a la situación actual, además de presentar muchas trabas por su estadía, permanencia y entrada a países como Estados Unidos. Algunos argumentos que explican estas políticas antimigratorias son: Es mayor competencia. Los argumentos económicos se centran en la competencia por el empleo y las cargas más altas que algunos grupos de inmigrantes pueden imponer a los sistemas de bienestar social y los sistemas de salud, vivienda y escuelas públicas del Estado nativo. Por ejemplo, la estricta reforma de la ley de inmigración de Dinamarca le ha ahorrado al país 6.7 mil millones de euros en comparación con el enfoque más permisivo del anterior, según un informe de 2011 del Ministerio de Integración de Dinamarca. El espacio medioambiental, la calidad y la escasez de los recursos. A veces, la sobrepoblación es causada por la inmigración. Algunas personas piensan que hay un cierto tamaño de tierra necesaria para proveer a una población. El espacio ambiental, por ejemplo, para proveer el consumo de la población, incluida la absorción de productos de desecho. Algunos están preocupados por la expansión y las congestiones urbanas, las alteraciones en la vida silvestre y el medio ambiente natural del estado y una huella de carbono expansiva debido a la inmigración. Además, algunos están preocupados por los escasos recursos del estado, la disminución de las reservas de agua, la energía, los suelos empobrecidos y los desechos sólidos. Viajes peligrosos. Los inmigrantes hacen viajes de inmigración peligrosos en los que muchos mueren. Restringiendo severamente la inmigración y haciendo ver a los potenciales inmigrantes estas restricciones, puede evitar que tomen viajes tan peligrosos, tal como sucede al cruzar la frontera de México a Estados Unidos, o en particular a los haitianos inmigrantes que cruzan la peligrosa selva del Tapón de Darién entre Colombia y Panamá rumbo a los Estados Unidos de América. Delincuencia de los inmigrantes. Los opositores a la inmigración a menudo afirman que los inmigrantes contribuyen a tasas de criminalidad más altas, pero las investigaciones sugieren que las personas tienden a sobreestimar la relación entre migración y criminalidad. La literatura académica proporciona resultados mixtos sobre la relación entre la inmigración y el crimen en todo el mundo,
pero señala que en Estados Unidos la migración no tiene impacto en la tasa de criminalidad o que reduce la tasa de criminalidad. Y por último, identidad nacional. Pues algunos críticos de la inmigración afirman que la presencia de inmigrantes puede distorsionar la identidad nacional de la población nativa. Eso significa que la población nativa se opone a la inmigración porque temen perder su sentido de pertenencia a su propia nación, como lo representan las tradiciones distintivas, la cultura, el idioma y la política. ¿Cuáles son las actitudes, valores y acciones que necesitamos crear o fortalecer para afrontar el fenómeno de la migración y sus consecuencias? Las actitudes para afrontar este gran fenómeno y sus repercusiones se requiere es un cierto tipo de cultura pública que reconozca a los inmigrantes como miembros legítimos de la sociedad y los trate con el respeto que merecen. Los valores son muy importantes para afrontar la migración, puesto que vivimos en una sociedad con un franco deterioro de convivencia y valores en donde aquel valor de la igualdad se ve reducido en si la ciudadanía trata al migrante como un extraño que no pertenece a la comunidad y que de alguna manera tienen una posición inmerecida. Es evidente que los valores con la igualdad y el respeto son fundamentales para sobrellevar este fenómeno y así poder atender a cualquier persona con mucho más empatía. Por otro lado, las acciones se ven reflejadas como un fenómeno que está fuertemente influenciado por parámetros políticos, sociales, económicos y demás, los cuales implican un esfuerzo de acciones de adaptación, las cuales hacen partícipes a la comunidad de origen y destino. De esta forma, ellas mismas pueden ser las que identifiquen y compartan sobre los riesgos de una migración. Aprendizajes. Primero, las políticas antimigratorias se basan principalmente en tratar de buscar el beneficio propio de la nación, ignorando muchas veces los derechos humanos de los inmigrantes. Segundo, los migrantes haitianos, al igual que la mayoría, viven crisis en su país que los obliga a emigrar y a afrontarse a nuevos problemas discriminatorios que afectan su parte social, de salud al contraer enfermedades como la malaria en la selva que atraviesan para emigrar. Y tercero, los migrantes muchas veces son vistos principalmente como un problema social que afecta al país, principalmente en países con gran activación económica, lo que tiende a crear estigmas sociales entre los nativos del común hacia los inmigrantes y a su vez generan que exista un pensamiento y políticas antimigratorias muy marcadas. Con base en todo lo anterior, se pueden realizar preguntas como ¿realmente conocemos al menos una de las normas que protegen a los inmigrantes? ¿Qué tanto podemos ayudar nosotros a los migrantes sin conocer estas normativas? ¿Estamos permitiendo o ayudando a que estas leyes se cumplan? Retos tienen como primero pues buscar subsistir a pesar de las dificultades económicas, de salud, plagas, etcétera, que puedan existir, luchando contra cualquier pronóstico para sacar sus vidas adelante. Como segundo tenemos pues que empiezan de cero sabiendo que dejan atrás su hogar, su pasado y cada cosa que vivieron en ese lugar, afrontando el hecho de que existen las agresiones, la xenofobia y la discriminación racial. Por último tenemos que mejorar su economía y estilo de vida, ya que en la mayoría de los casos como migrantes tienen menos oportunidades laborales debido a que los tachan de ladrones o malas personas por no ser nativos del lugar al que emigraron. Bueno, por último y no menos importante, esperamos que haya sido de su agrado el podcast. Recuerden que en los comentarios podemos debatir sobre los diversos temas tocados en el podcast.
Esperamos que tengan un gran día lleno de muchas bendiciones. Hasta luego.